del gobierno del Perú. Esta segunda disertación, realmente estas días que son de interés, no solamente para los estudiantes, sino también para la carrera administrativa, para los docentes que están y forman parte de la comunidad educativa de Bielsa. Bueno, siendo las 11:25, cuando ya todo se viene programado, vamos a dar inicio a la siguiente exposición. Para ello, el doctor Hipólito Martínez Rodríguez Casavirca será la persona encargada de darnos una ilustración con respecto al tema de la inteligencia artificial en mucho. Realmente hemos escuchado y estamos prácticamente en un proceso, digamos, de exploración y conocimiento. El doctor Hipólito es experto en educación a distancia, consultor internacional en la implementación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Él es abogado de profesión, ingeniero mecánico electricista, electrónico y licenciado en educación por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, maestro en ciencias por la Universidad Nacional de Ingeniería, con estudios de maestría en Derecho Constitucional, doctorado en Gestión de Empresas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctorado en Derecho y doctorado en Electrónica, Tratamiento de Señal y Comunicaciones por la Universidad de Sevilla. Ha desempeñado cargos de director general, director académico, coordinador ejecutivo y director de tecnología en diversas entidades de los sectores tanto público como privado. El doctor Hipólito hoy día nos va a presentar con su tema Industria 4.0, inteligencia artificial en la mejora de la producción industrial en el Perú, a quien recibimos con fuertes aplausos. Buenos días, alumnos, profesores, autoridades del Instituto Superior Tecnológico de las Fuerzas Armadas. Lo que vengo hoy a contar de manera breve es algo que hemos hecho acá en el Perú. Y son los proyectos en los cuales he participado, por eso que puedo contar de ellos. Cada uno de los proyectos son aquellos que al llegar a 4.0, nosotros nos podríamos preguntar, ¿y dónde está el 1.0, el 2.0? ¿En qué momento pasamos al 4? Cuando pensamos, para muchos que todavía estamos en el 2 o en el 3. Y quizás algunos pueden pensar que ya vamos a ir al 5. Entonces es necesario saber que en nuestro país se hacen proyectos de esta naturaleza ya hace años. Pero solamente voy a mostrar los de 2023, 2022, y un poquito que me retraigo a la pandemia, porque también tenemos un proyecto de inteligencia artificial al inicio de la pandemia, ¿no? En la primera convocatoria que hizo el Consejo Nacional de Tecnología, antes justamente del COVID-19. La Academia de Platón es un espacio científico donde ya se vislumbraba, ¿no? Y no como se piensa normalmente que con los códices de Da Vinci, ¿no? Particularmente el Atlántico, que estaban los primeros inventos que han servido de base a la primera revolución industrial. No es cierto. Ya desde Platón, y por qué no antes, incluso desde los persas, teníamos un conjunto de mosaicos que nos muestran, ya que ahora Pompeya ha sido puesta en valor, ¿no? Con los hallazgos que hemos tenido este año. Este año estamos visitando Pompeya como si visitásemos pues Caral, visitásemos Machu. Yo los invito a que puedan hacer todas las escuelas técnicas de Europa, particularmente de España e Italia, viajan a Pompeya para poder hacerlo y realizar cada una de esas instalaciones. Entonces yo quiero encontrar en este espacio del Museo Arqueológico de Pompeya espacios en mosaicos, en pinturas, ¿no? Que nos muestran cuál es la técnica que vamos a hacer uso de ella en la antigua Roma. Sobre la antigua Roma, traigo, por ejemplo,
este libro que se llama Fake News de la antigua Roma. De la antigua Roma conocemos muy poco en realidad. La mayoría son fake news, o sea, que no está comprobado. Por eso es necesario llegar a las fuentes, ¿no? Y en este caso, en la Villa Romana, por ejemplo, que estamos visitando, esto está en Salar. Salar es una ciudad de Granada, en España, hay una ciudad romana en zona periférica. Podemos encontrar ya el uso de ciertas técnicas que hoy en día al ingreso de esta institución, como por ejemplo el moldeado, el torneado y el trabajo en alto relieve. Esa herencia asiática, persa, que ya los romanos en el siglo I, ¿no? Y posteriormente lo reconstruyen, porque si bien es cierto esta villa romana en el siglo I, no es sino hasta el siglo IV y VI que todavía sigue utilizándose. Por eso es que se remodela. Y esto es muy importante porque la antigua técnica tiene que ser adaptada con la nueva técnica de fabricación. En el lado izquierdo vemos la antigua técnica romana, venía desde los griegos, y en la derecha tenemos lo del siglo IV, V y VI, ya mucho más tecnificado, y observen que continúan utilizándose esas técnicas de fabricación. Por otro lado, ya en la Edad Media, la aparición de la imprenta genera una gran expectativa, ¿no? Ya en este libro de Gutenberg a Internet, yo recomiendo mucho a estudiantes leerlo, es un libro que está en español, que es de dominio público, nos permite determinar que las 250 imprentas que ya vienen en 1500, o sea, ya en edad media alta, ya habían editado 27.000 textos, de los cuales nos sorprenderíamos que más de la mitad eran técnicos, más de la mitad eran de técnicos. Este invento definitivamente puso a la iglesia en contra porque le quitaron su trabajo, porque era la escribir, no porque escribir en contra solamente de la técnica, sino porque ahora los padres, los diáconos, ¿no? Los monjes ya no tenían el trabajo de escribir, reproducir, ¿no? Sino ahora es una copia voluminosa, a escala. Es un importante detalle por este aspecto. Ya al inicio de la edad de la modernidad y del pensamiento renacentista, que es el pensamiento moderno que tenemos cada uno de nosotros. Nosotros tenemos el pensamiento moderno, lo hemos heredado. Ese pensamiento moderno, que se ve reflejado en la curiosidad de inicios del siglo XVIII, es el que va a servir de modelo, no solamente para la creación de la democracia como la conocemos, la democracia de sus estados, sino por la técnica que hoy día podemos visitar en cada una de las especialidades. Juntamente en el siglo XVIII se va a presentar las primeras máquinas. Entonces, ya estamos en los albores del inicio de una revolución industrial. Estamos en 1813. Y ya en 1913 había movimientos como los lulistas. Los lulistas eran personajes que se oponían rotundamente a la técnica, a la tecnología, a la que hoy día celebramos acá, que es la investigación, la innovación, el emprendimiento. No tenían que ver nada. ¿No? Y aquí lo tenemos, por ejemplo, en este grabado francés de 1813, como creía que la llegada muy pronto, porque se estima que ya estamos en la primera revolución industrial, esos primeros hallazgos que los vemos aquí, y aquí estamos en la primera revolución industrial, ya estamos en 1800. Muchos teóricos no definen exactamente el momento, pero se estima que es entre la mitad del siglo XVIII y la mitad del siglo XIX. O sea, entre 1750 y 1850. Esos 100 años son fundamentales porque algunos personajes como los hermanos Lumière lograron filmar, ¿no? Estas escenas, que por ejemplo esta película es considerada la primera película de terror. Esta ha sido remasterizada este año, ¿no? En el espacio 4K sin vídeo, ¿no? En internet, incluso a color. Pero bueno, esa es la primera película que se genera para un público, ¿no? Y que bueno, con la técnica actual podemos actualizarla a una mayor resolución como el 4K. Esta es la llegada del tren a la estación de Ciudad, ¿no? Una escena que corresponde a justamente la primera revolución industrial, que ya está subiendo, se caracteriza fundamentalmente por la utilización de la energía de vapor, ¿no? Ese tren funciona con la energía de vapor, pero esa energía de vapor tenía como combustible el carbón.
lo que es el coque, para ser específicamente, no cualquier carbón mineral, sino el coque, la transformación bituminosa del carbón. Y el hierro. Eso es lo más importante de esta tecnología. Energía de vapor, carbón y hierro. Yo creo que son los tres elementos que definen. Esto todavía lo enseñamos acá. En particular en la cátedra, los profesores San Marcos y de la UNI, yo enseño máquinas térmicas. Y los alumnos tienen que aprender sí o no en máquinas térmicas de energía a vapor, en máquinas térmicas, en carbón y en hierro. Es fundamental en ese propósito. O sea, la primera revolución industrial todavía sigue con nosotros. Incluso lo vemos en esta película que es considerada la primera película del cine. Es la primera de todas. Justamente se llama, miren el tema que escogen los hermanos Lumière. La llegada de los, o mejor dicho, la salida de los trabajadores de la empresa Lumière en París. Miren el tema para la primera película del cine. Bueno, los estudiosos del cine, los cineastas, ¿no?, de las artes dicen que es la primera película. Aquí se reunieron más de 250 personas en París a ver la película, ¿no? Claro, no tanto como la anterior que se aceptaba, después eran 20 personas, ¿no?, de que se debería creer que era la primera película de terror, sino que esta es la primera película que nos muestra ya un centro productivo como el que tenemos actualmente, ¿no?, particularmente en marzo de 1890. Luego, ya sabemos que hay embarcaciones, tiene vapor, pero nuestro vapor, nuestro transporte, no solamente terrestre como el tren, sino embarcaciones marítimas, que son movidos por ruedas. En la primera revolución industrial, en ruedas. No existían todavía las turbinas, no existían los propulsores que ahora conocemos, todo era por ruedas, ¿no? Y gracias, en el camino de la primera revolución industrial, casi culminando esta, inventan como los de Watts, ¿no?, James Watts, y dice, hacen posible, ¿no?, que se construyan naves que puedan ser propulsadas por ruedas y que puedan pasar o surcar zonas como el río Hudson en Nueva York. Entonces ya estamos viendo que empieza una nueva actividad que es el transporte marítimo. Antes no había transporte marítimo de la natura. Bueno, para pasar, nos encontramos ya en la segunda revolución industrial. Sí, aquí hay máquina de vapor, claro que hay máquina de vapor, pero a la máquina de vapor le vamos a agregar otro elemento, que ya no solamente es el carbón, sino cuando el carbón se mezcla con el hierro. Y eso es el acero. Entonces, en la segunda revolución industrial nace el acero, pero le ayuda otros combustibles como el gas y el petróleo. Eso es lo que hacen los gigantes de la industria. Cuando ustedes ven el documental Los Gigantes de la Industria, que son ocho temas de National Geographic, nos dicen uno a uno cómo se formó la industria en el mundo. Y empieza de acá. Esta industria que justamente da paso a la segunda revolución industrial. ¿Por qué? Porque son los mismos principios de la primera revolución industrial, pero ya no solamente con carbón, sino ahora con acero, con gas y electricidad. Entonces, esos elementos caracterizan lo que hasta el día de hoy seguimos utilizando. Y tanto vamos a tener electricidad que los autos, que queramos o no, van a seguir y van a tender a hacer en 10 años, casi un 40% en el Perú, y se estima que en 15 años más del 70% se agrega. Claro, eso no es ahora todavía hay un mecanismo lento en la transformación. O sea, la segunda revolución industrial, que justamente donde dejamos o culminamos la primera revolución industrial, que acaba más o menos de 1750 a 1850, aquí se reinicia, algunos autores no se ponen de acuerdo y dicen que no, es en el 70. O sea, cuando empiezan las primeras turbinas, ¿no? Pelton, Francis, Kaplan, patentan sus inventos justamente en 1870. Particularmente Pelton. Entonces, por eso es que algunos autores opinan que quizás no sea 1850, pero 1870. Bueno, no importa el año. Pero hay un gran estancón en 1914 para inmediatamente. ¿Por qué creen que en 1914 para la revolución industrial? Por la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, llamada en su momento. Eso frena completamente el desarrollo industrial. O sea, desde 1914 hasta que llegue la tercera, van a pasar 50 años en que, puedo decir, vivimos en una época de grandes cambios, claro, porque nuestros padres, sobre todo nuestros abuelos, no pudieron ver esos cambios debido a que eran casi los mismos que se desarrollaron hasta 1914, o sea, hasta la revolución llamada segunda, ¿no? Es lo mismo que se veía, las transformaciones, las comunicaciones, aparece en esta tercera revolución, al final de la segunda revolución industrial, el paso
a comunicaciones como el teléfono, la radio. O sea, no solamente incorporamos el transporte, sino las comunicaciones, ¿no? Que es un elemento casi al finalizar. Y llegamos a la tercera revolución. ¿Cuánto habíamos dejado? ¿Cuánto tiempo habíamos perdido? 50 años. Algunos opinan que es en el 60, otros en el 70. Ya no importa si es 70 o 70, pero ahí empieza la incorporación de la microelectrónica. Ahí sí es un cambio radical. No se le puede llamar revolución a cualquier cambio. Eso es un acuerdo. Entonces, desde 1914 a la década del 70, hay un paro donde la modernidad, que para nuestros abuelos era innata o sólida, se convierte en líquida. Entonces, unos autores como Brown, Simon, bueno, y todos los politólogos, sociólogos, historiadores que han estudiado, dicen que es un periodo de tiempo donde el mundo se va a convertir en busca. O sea, a partir de 1970 y hasta hace muy poco, una década atrás, es un mundo donde todo es complejo, todo es volátil, todo es ambiguo y todo es incierto. Claro, en inglés incierto es incerto, común, pero bueno, en castellano es incierto. Entonces, un mundo busca o un mundo pica en español. Entonces nos encontramos en la tercera revolución industrial en un mundo que no solamente es volátil, cambiante y ambiguo, sino que al mismo tiempo tiene la posibilidad de generar, ¿no?, escuelas especiales, ¿no? Como por ejemplo una escuela como esta, la escuela del ejército de los Estados Unidos, crea esos conceptos, ¿no? Es el ejército y su desarrollo tecnológico que va a dar las pautas para el desarrollo primero administrativo y posteriormente tecnológico. Porque tanto Internet ha nacido en el ejército, tanto los desarrollos teóricos de la administración moderna han nacido en el ejército, han nacido en las Fuerzas Armadas en general. Entonces, esa conceptualización es la que nos llega finalmente, dado el geométrico crecimiento que ya lo predecía Moore, ¿no?, en la década del 50, y es cierto, se viene cumpliendo exactamente. No es un crecimiento lineal, es un crecimiento geométrico. Y según ese desarrollo geométrico, efectivamente nos encontramos ya en la cuarta revolución industrial, al menos en los albores, en los inicios de la cuarta revolución industrial. Entonces, este aceleramiento que viene, ¿no?, de desarrollo de la microelectrónica, ¿cierto? De acá, la tercera revolución industrial, lo que más caracteriza es la microelectrónica y las tecnologías de la información y la comunicación, como hoy día que están transmitiendo y nos están grabando con son es un desarrollo de la texto, todo lo que es e-learning, ¿no?, etc. Entonces, finalmente, ¿dónde nos encontramos actualmente? A eso hemos venido el día de hoy. La cuarta revolución industrial. Pero estamos en el desarrollo, estamos empezando la cuarta revolución industrial. Es una etapa todavía inmadura de la revolución industrial, ¿cierto? Y esa etapa inmadura todavía nos habla de ciertos avances con inteligencia artificial, cadena de bloques, blockchain, nanotecnología, computación, pero todavía no están integrados. Todos esos conocimientos, como biotecnología, internet de las cosas, impresión 3D, vehículos autónomos, todavía están separados. Aquí la exposición no historia, todo esto va a llegar. Pero en el futuro se estima que no van a haber 12 estados, como los que he contado, solamente cuántos están a ver. Uno solo, donde se habrá integrado completamente la inteligencia artificial apoyando a la robótica. Y digo la robótica, porque por ejemplo, en este brazo robótico de 6 grados de libertad, es un brazo robótico con el cual ganamos el concurso de inventos en el 2018, antes de la pandemia, de Indecopia. Indecopia hace todos los años un concurso en el mes de noviembre. Y todos podemos patentar, todos. Los que participan en el concurso no les cuesta patentar. Patentar cuesta. Cuesta que inscribirse, que pagar unos derechos, etc. Pero el que participa en el concurso es exonerado de todo pago. Entonces, este brazo robótico de 6 grados de libertad, o sea que perfectamente simula los 6 movimientos que tiene un brazo, nos va a permitir, ¿no?, incorporar hoy día esto. No, estoy seguro que si lo adaptamos y lo conectamos al celular, esto lo pueden manejar a distancia, desde cualquier espacio del espacio. Incluso manejando la aplicación, ni siquiera tiene que tener cámara para verlo, porque la aplicación le va a decir cómo es la simulación de este brazo robótico, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial nos ha permitido, y aquí llegamos en este resumen, ¿no?, de Rosser, nos hace un resumen para llegar al punto actual.
Nos encontramos en la cuarta. En la primera era el reconocimiento de que existe una fuente de energía como el carbón. En la segunda, esa fuente de energía como el carbón es fortificada con el hierro para formar el acero, pero sobre todo parece la electricidad y los medios de comunicación, comunicaciones masivas. En la tercera, ya teníamos los primeros desarrollos de la microelectrónica que controlan todos estos equipos. Todos estos equipos son fáciles de hacer, porque si bien es cierto, podemos imprimir las partes del brazo, ¿no? Las manos, etcétera, pero los motores son motores de precisión, servomotores que lamentablemente no los fabricamos, pero si podemos fabricar, que nosotros vamos a introducir a fabricar la propia tecnología del motor. Si utilizamos cualquier motor, no va a tener la precisión como este brazo, que es parte de un robot que llama DaVinci, un brazo pero hoy día a todo lo que es cáncer de próstata. El hospital, lo que fue el Instituto Nacional de Seguridad Social, había llamada de salud, no, vino su creador a probar este brazo como todos en un robot justamente llamado DaVinci. Hay unos 10 años, desde 10 años todavía de desarrollo. Bueno, entonces hasta llegar al día de hoy. Finalmente, ¿cómo estamos en el Perú? Este informe ha salido la semana pasada, un informe que las empresas siempre lo hacen, a través de Michael Brook Page, incluso ahí está el enlace para los que desean, los organizadores tienen la presentación, pueden descargar el informe. Y ese informe nos dice que el 70% de los empleadores peruanos, ahorita, este mes, bueno, estamos en noviembre, el mes de octubre, de hace una semana, el 70% de los empleadores o las empresas peruanas indican que sus empleados no utilizan a sus trabajadores de inteligencia artificial hasta el día de hoy. Pero eso significa que el 30% sí lo utiliza. Este es un dato real. Y cuando se ha encuestado al 100%, porque esto tiene una tasa de variabilidad bien baja, que es el estudio extranjero de Michael Page y de Perfect Group, ¿no? Que es un grupo internacional, nos dice que habiendo hecho ya la encuesta y viendo a las empresas peruanas, se han encontrado con estos 10 sectores sí se utiliza inteligencia artificial. Sí se utiliza. ¿Dónde? Por ejemplo, en todo lo que es telemetría. O sea, en ubicar a una persona en un determinado lugar a través de un sistema de datos, como HANA RPA. Es una RPA, es una plataforma, cuando por ejemplo nos dicen, me han llamado y saben dónde estoy. O me han llamado y saben mis gustos. Entonces, todo eso lo recoge una Big Data, una gran data que está en el sistema HANA RPA. Y eso lo utilizan en el Perú casi la mayor parte de los servicios de telemetría que hacen consultas. Utilizan, es el primero y más usado acá en el Perú. El segundo, la atracción de talento. Y ya no es necesario ni siquiera presentarse en eso. Y como el futuro ya ni siquiera mi cosa se ve, dirán, no, si todo vaya, publicado la clase, no ha publicado también, es un gran proyecto. Todo está registrado. Entonces la atracción de talento se va a producir a través de LinkedIn, etc. Me ha gustado, por ejemplo, ver que muchas de las empresas, muchos de los emprendimientos de los jóvenes tienen páginas no solamente en Facebook, sino sobre todo en LinkedIn, y en LinkedIn empresarial. Y ahí es donde más van a ubicar. Tampoco lo van a ubicar en Facebook, porque Facebook es una red social, claro. No. Ahí hay enlaces que me han pasado de LinkedIn que ahora los voy a revisar. Porque tenía que hacer la atracción del talento. En eso se está utilizando la inteligencia artificial. En el chat GPT, claro, también en la academia, en las industrias, preguntándole a la base de datos almacenada, y ya tiene más de 4 años, porque chat GPT no es de ahora este año, hace 4 años que comenzaba a intentarse con otras herramientas, cuáles las áreas que mejor convengan para poder determinar, ¿no? Para resolver problemas, resolver circunstancias, la creación de agentes, el e-commerce, etc. Entonces, ahí tenemos algunas áreas que son las 10 más importantes que nos dicen el Perú del 2023 y ahora en noviembre del 2023, por dónde vamos a ir. Claro, muchos me dirán que los 70% es bastante, pero significa que solamente el 30% lo vamos a utilizar. Se estima que en los próximos 2 años, no hablemos de 5, ni mediano plazo, ni largo plazo, sino en los próximos 2 años, ese 70% se va a reducir al 30%. O sea, 70% de las personas van a estudiar inteligencia artificial de alguna manera. Yo les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo lo hemos empleado en la academia. Bueno, aparte, la encuesta indica que el 87% de los candidatos han sido atraídos al talento, revisando justamente su talento en Internet. No ha sido necesario preguntar, incluso las preguntas
para crear, o sea, ingresan los trabajadores a estas empresas, ¿no?, de todo nivel, y de frente ya el jurado sabe qué preguntar. Ya no necesita uno presentarse ahí presente, sino ya llega simplemente por a sus fortalezas, pero también a los puntos sus debilidades, para los beneficios institucionales que tiene la producción. Y eso está utilizando. Y es tan cierto que el estudio nos dice qué habilidades y sobre todo qué características debe tener la industria. La agroindustria, la finanza, la energía, el cuidado de la salud, ¿no? O sea, ¿qué habilidades son las que se están buscando justamente los jóvenes actualmente? Eso es lo que se está buscando actualmente. Y todas responden a que son habilidades de la industria, habilidades de la productividad y de la habilidad ligadas al conocimiento de todas estas tecnologías ágiles. La inteligencia artificial es una, pero hay más tecnologías ágiles, todo este conjunto de tecnologías ágiles. No solamente en estas áreas, también en minería, en ventas, en tecnología, en logística, ¿no? Yo recomiendo que realicen ese informe, ¿no? Es un informe muy completo y está libre, ¿no? Este es el informe justamente llamado Estudio de Remuneración. Claro, ¿por qué se? Por lo más importante que tiene un trabajador. Claro, un trabajador tiene muchos aspectos por los que puede trabajar, pero el principal de ellos, el peruano, es la remuneración. Entonces, el estudio que se ha hecho es para la remuneración, para saber cuánto, cómo debería ganar un trabajador. Bueno, entonces, ¿cómo la IA puede mejorar los procesos productivos como los procesos que vemos en esta serie? Cada uno de ellos. Sería un poco largo hablar de todos. He traído solamente 4 ejemplos ligados a todas las áreas. Áreas de la medicina, áreas de la ingeniería, áreas de las ciencias sociales. O sea, no hay área donde no haya sido cubierta, porque este trabajo no solamente es multidisciplinario, no sobre todo es transdisciplinario, o sea, trasciende, va más allá de lo que cada uno de nosotros hacemos. ¿Y cómo se muestra o cómo se evidencia la transdisciplinaridad? Fundamentalmente haciendo investigación. Lo que hace una feria. ¿Por qué? Porque en un stand, por ejemplo, tuve la oportunidad de consultarle a un expositor de los jóvenes que están que yo soy de aeronáutica, yo soy industriales, yo soy de venta, de administración. Si cada uno le tocase hacer su discurso cuando llega el visitante y diría, ya, yo solamente hago lo que yo conozco, eso sería multidisciplinario y eso sería reciente. Hoy día no, porque yo en uno de los sectores me gustó la actitud de uno de los jóvenes, ya tú me explicas. O sea, también tú eres de aeronáutica, pero tú como industrial, como director, tienes que saber, claro, o sea, tienes que ir más allá de lo que has aprendido, más allá de tus habilidades. Y ese estudio transdisciplinario nos ha permitido, en neurotecnología, presentar un proyecto que este año ha ganado a nivel mundial a través del CAS. La mayor parte están relacionados al centro más importante de tecnología que existe en el mundo, normativamente, que es la IEEE. Incluso creadores de ISO, incluso los creadores de ISO. El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Y ramas también, que todavía hay muchas más ramas. Todos tienen algo que ver ahí. En el primer caso, en neurotecnología, vamos a ver un aporte de este comité, ¿no? De esta sociedad, se le llama un grupo de alumnos que se reúnen, ¿no? C Circuits, A de Systems y de adaptación, ¿no? Circuitos y sistemas, comúnmente conocidos como CAS. Es uno de los temas que en CAS, ¿no? Pero no de contrato administrativo de servicios, no CAS y inmediatamente van a salir los aportes que se hecho en CAS, no solamente tecnológicos, universidades y centros. Yo solamente voy a presentar uno en la cual yo he participado, que es la Universidad Nacional de Ingeniería con la Pontificia Universidad Católica de Perú. En agroindustria he cogido uno de los proyectos, este ya no es del 2023, este es del 2022, en el que hemos participado con un semillero. Así como los jóvenes que están acá son semillas de investigación, que es un semillero llamado CETES, de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica, en conjunto con San Marcos. Le he dado a llamar agroindustria en general. En todos estos se emplea inteligencia artificial. El tercero que presentaré es el ámbito de la biomédica. Incluye a nuestro aporte desde la Facultad de Ingeniería Electrónica con la Facultad de Medicina
de San Fernando, por ejemplo, en la cual participamos en el EMBS. ¿Qué cosa es el EMBS? Es otra sociedad de jóvenes interesados en E, ingeniería, y M, médico, y B, biológica. O sea, en unir la ingeniería con la medicina y la biología, el MBS. El MBS de la Universidad de San Marcos, que es el premio ganador 2000, durante la pandemia, a nivel mundial, y que fue premiado justamente en Gaza, en Inglaterra, ¿no? Y último, para que no vean que solamente es tecnológico, también incluye ciencias de la ciencias sociales, como las ciencias políticas, la economía, la administración, todas estas ciencias sociales, uno de análisis político que venimos realizando justamente esta semana. Vamos al primero. El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, a través de esta sociedad llamada Circuitos y Sistemas, nos presenta un tour este año. Este año se ha hecho un tour, eso nos puede invitar. Y ellos en este año, en el mes de septiembre, o sea, hace un mes, han estado en Trujillo, Arequipa y Lima. O sea, qué interesante sería el director de las autoridades, por ejemplo, y así como se en esta feria, los jóvenes vayan a otras ferias y las ferias técnicas. Normalmente agrupadas de repente en algún mes en particular, puede ser el mes de la técnica, en septiembre, ahora en noviembre, etc., ¿no? Entonces, lo que han hecho estos expertos a nivel mundial es trasladarse desde el mismo caso, ¿no? La última S de sociedad, ¿no? O sea, como ese grupo, el grupo CAS de Trujillo, con el grupo CAS de Arequipa, con el grupo CAS, y puede haber sido más claro, pero como son pocos días, ¿no? Pocos días lo que ha durado el evento, 7, 8 y 9, han tenido que pasar por estas tres ciudades, como una especie de feria itinerante. Está llevando el conocimiento y viendo los alumnos de esta feria. Bueno, ¿qué es lo que se ha hecho ahí? Neurotecnología de CAS en el Perú. Esta neurotecnología nos lleva a comunicación. Se ha desarrollado muchísimo y se está aplicando inteligencia artificial en computaciones en el cerebro humano. Ya se hace. No solamente es algo teórico. La comunicación cerebro a cerebro, la comunicación de cerebro a máquina, ya se da aquí en nuestro país. Y se da a través de estos ejemplos de neurotecnología y desarrollos, ¿no? La neuromodulación, ¿no? Por ejemplo, esta persona tiene Parkinson, pero él mismo se autorregula, saca su control, porque el control va a activar el microprocesor que tiene incrustado en su cerebro y se va a calmar. Esto es real. Es un trabajo realizado en Brain, Cerebro, en la revista Cerebro, de la IEEE en el 2019. Y pueden controlar. Eso no lo puede hacer una persona de Parkinson normal, ¿no? Es imposible. Y con toda la medicina del mundo podría lograr este desarrollo. Y aquí lo vemos, ¿no? Luego también desarrollo de la neuroinclusión de prótesis neuronales. No hablemos también de prótesis del cuerpo, ¿no? Prótesis neuronales para el oído, para la vista. Gente que nunca ha visto en su vida, nunca vio. Se está comenzando a ver. O sea, hay prótesis que permiten activar un sensor como el ojo, que de repente nunca funcionó. O si funcionó, se deterioró en el camino por alguna manera. Eso se está haciendo, ¿no? Tanto manejo central como periférico, ¿no? Pero sobre todo central. Bueno, yo he padecido una dolencia periférica, que es una parálisis de mente. Después de que no me permita y no aparecer más claro, pero vengo de... Pero la parálisis periférica pues, es una vez acá vamos a ir a la exclusión central. Central es donde el cerebro, cuando son nervios del resto del cuerpo. Esta inclusión permite manejar interfaces cerebro-máquina, actualmente, ¿no? Y son las interfaces que se vienen trabajando en varias instituciones. Incluso en el reporte de esta última semana, en este reporte de Tesla es una revista de, ya saben quién es el creador de Tesla, nos han mandado los aportes que están haciendo en el Centro de Investigación Tesla en los Estados Unidos. O sea, la parte de neurociencia, la parte de neurotecnología, va a ir a controlar todo el sistema, ya no solamente el cerebro, sino también columna y todo el sistema nervioso humano. Entonces, lo que se viene en la aplicación de inteligencia artificial, o sea, no estamos viendo que este circuito se conoce y a ver, y funciona, no. El circuito se alimenta de las experiencias. No, y eso es lo que hace la inteligencia artificial, alimentarse del machine learning, o sea, la máquina aprende. Aprende que el ser humano se agota demasiado con esta cantidad de energía, entonces hay que acelerarlo, desaccelerarlo, etc. El ser humano es un agente vivo,
Por lo tanto, quien controle tiene que ser también un elemento activo. Estos chips que se están implementando ya no solamente en cabeza, no, sino también en extremidades pueden controlar todo el sistema. No, Tesla nos está indicando, o sea, no dudo que personas que tienen movilidad cero completamente puedan tener control, como este paciente que tuvo un accidente en el mundo, ¿no? En octubre del año pasado, en 2022, y ahora, cuando dice una red media, ¿no? De Tesla Mamacin, nos dice que ya está recuperado, está caminando, no tiene más que de que se rompió la columna, no funcionaba nada, ahora sí puede hacerlo completamente, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está indicando, o sea, la neurotecnología va a llegar de la mano de la inteligencia artificial y otros campos, como la IoT, que también he visto en esta serie, el Internet de las cosas. Significa que cualquier comunicación ya la voy a mandar cerebralmente a la Internet. Entonces ya me estoy comunicando, me ahorro las llamadas, teléfono celular prácticamente para que si me puedo hablar directamente. No, prácticamente esa unión cerebro, todo sistema nervioso que nosotros conocemos. Bueno, seguimos. Vamos a otro producto. El programa de incubación es el programa para crear empresas en las instituciones educativas. El año 2022 participamos con la incubadora de la Universidad Agraria Andina, que se llama Incubagraria, en crear un proyecto de incubación, utilizando los recursos humanos, sobre todo del Grupo Ecológico de San Marcos y de otras universidades. Y creamos un proyecto que se llama Power for Growth. ¿No? Hace poco veía en industrias alimentarias productos como naranja, por ejemplo, ¿no? En Ica, y en la libertad, pero empezamos en Ica, en el segundo beta, se puede cultivar el arándano con las manos. O sea, el dron cultiva el arándano, ya no es el humano. Un arándano se ya le quitó la chamba. No hay suficiente cantidad de humanos para poder cultivar un producto que se madura en horas, como el páramo. Son minutos, y en minutos han crecido. Y si no lo cortas, se deshidrata y se pierde su valor, se pierde su peso, se pierde su valor. La máquina cosecha el arándano actualmente, sin hacerle un daño. ¿Y cómo lo hace este dron? Es un dron inteligente, definitivamente. Bueno, como ustedes ven, es un equipo multidisciplinario. Tuvimos que buscar gente que trabajara en la universidad, en el área de urbanismo y territorio, porque vamos a vincular áreas técnicas, como la Católica, la Universidad de San Marcos, pero también universidades de las regiones. Porque si vamos a hacer un trabajo en INCA, tenemos que convocar a la Universidad de INCA. Entonces, a través de este proceso, creamos un proceso de incubación, habiendo identificado el problema. ¿Cuál es el problema? Que se envían los datos toda una estación terrestre. O sea, el dron actualmente capta datos y lo envía a la estación. O simplemente se almacena en el dron, hay que bajar el dron y retirar cada dato. Eso ya no debe ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que queremos con este proceso? No, bueno, la propuesta de valor es la siguiente. Usando esta tecnología, cuando tú duermes, el dron se encarga de tomar las decisiones. Ya no hay que controlar. Él mismo toma las decisiones de forma autónoma. ¿Qué decisiones? Cualquiera de las decisiones que tienen que ver con las características que le hemos dado al proyecto. ¿Cuáles las características encontradas al proyecto? Aquí. Primero, salud de los cultivos. O sea, el dron está verificando que la planta esté sana, pero no un conjunto de plantas, como puede ser el humano. De repente, no, ya pasé en esta zona, está bien, el resto de la zona debe estar igual. No, las plagas atacan determinados sectores. Esa es agricultura de precisión, se llama eso. Esta agricultura de precisión debe cuidar salud. El análisis del suelo, hay que analizar el suelo, luego baja, toma muestra y lo analiza en tiempo real y arriba no tiene que llevar la muestra en ningún lugar. Él analiza con sus sistemas de procesamiento. Fumigación, él se encarga de fumigar. Y a cada planta, individualmente, o sea, no es conjunto, que no todos tienen que tener la misma medicina, no todos tienen que tener el mismo volumen, la misma intensidad. Y también todo el control del riego, se encarga de regar plantilla por plantilla. O sea, lo que antes de riego por goteo, ahora la gota va directamente a la raíz y el dron le lleva una por una, lleva un principio de mangueras. Bueno, entonces, bajo esa característica, en la propuesta de valor es agriculturas usan alta tecnología en el Perú de ahora, en el Valle de Ica, en el Valle de la Libertad y en el Valle de Lambayeque, logrando mayor rentabilidad y competitividad. Bueno, ahí vemos drones inteligentes, justamente, y en el cultivo de arándano. Justamente los que se traen arándano, porque no es porque nos guste el arándano, sino porque es el que se ve.
Si mañana se vende cereza, te va en cereza. Si mañana se vende uva, la uva ha bajado bastante. Porque no es época de uva. La falta va a bajar. Entonces, los productos, el dron tiene que aprender del producto que va a cultivar, que va a regar, que va a cuidar su salud. Bien, para hacer esto, viajamos el año pasado al KIT. El KIT es como el MIT. Es igual que el MIT, pero no está en Estados Unidos. El KIT está en Alemania. Es el centro tecnológico más importante de Europa, repita, como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que está en Estados Unidos, este está en Alemania, en Karlsruhe. Justamente lo de Karl viene de Karlsruhe, que es la ciudad más importante del sur de Baden-Württemberg, en Alemania. Visitamos Alemania con la finalidad de aprender cómo captar la planta, o sea, cómo sensibilizar. Y nos dimos cuenta que una experta, aquí la vemos, es una holandesa, se había encargado de que el dron con su cámara capte la planta y pueda analizar con sus sensores si está en buenas condiciones, en salud adecuada, que tiene los colores, consultarlo con su base de datos, regresar y decir, no, no está bien. O sea, hacer el trabajo no solamente inteligente, sino autónomamente. Eso ya lo hacía, y lo vemos aquí en la demostración. Yo lo oportunidad de decir, profesora, si me permite, voy a con el celular, voy a filmar lo que te hace. Y lo hace con el equipo sencillo, miren, una cámara tan sencilla como la cámara que ahí sacas esta cámara, porque la cámara ahora no es un celular, pero una cámara de filmación típica, su laptop que tiene ahí al lado superior derecho, la planta que está siendo analizada, esos puntitos que están ahí, esas boquitas son ruido. El doctor ruido para que se equivoque, la planta no vaya a pensar que es una planta, lo que está ahí de color naranja, verde, o sea, hay que colocar el ruido, el movimiento, porque el dron va a estar influenciado de mucho ruido en este sistema de control, mucha interferencia, ¿no? De diferentes naturalezas, entonces hay que introducir el ruido, este ruido, incluso hay viento, hay temperatura, o sea, hay condiciones adversas que deben ser analizadas. Y bueno, todo eso que han venido, la profesora lo está haciendo de una manera bastante sencilla. Esta es la agricultura de precisión del presente, pues que hablar de tiempo, si lo es ahora, como lo será. O sea, tenemos un acceso de todos los sistemas a este propósito. Bueno, para hacer un proyecto de innovación y convertirlo en un emprendimiento, en una empresa, hay que usar una metodología. De todas las metodologías que se han hecho, la que más resultado ha dado es la llamada diagrama de pétalos. ¿Qué es el diagrama de pétalos? Es una metodología que más ha prosperado en los últimos meses y años. Es la tecnología incluso que nos está trayendo la metodología que nos está trayendo Corea del Sur, en los programas que vienen aquí al Perú, la China, o el Japón, etc. Esta metodología nos indica que hay que analizar todos los segmentos. Por ejemplo, si alguien quisiera hacer este dron inteligente y autónomo, mínimo tiene que ir a visitar ferias como esta. Startups técnicas o tecnológicas, startups universitarias, clientes especializados, porque si voy a hacer un dron, pero ¿para qué? ¿Quién me lo va a comprar? ¿El agricultor me lo va a comprar? ¿O hay un intermediario que ya se especializa? Tienen que hacer todo el estudio del cliente especializado, del cliente corporativo, de la industria. Eso es lo que le da a llamar el diagrama de pétalos, ¿no? Bien, este es el penúltimo emprendimiento que se le ha dado a llamar la variante biomédica. Es la aplicación de la inteligencia artificial en el COVID-19. Es un proyecto que se presentó justamente por el NMBS, se ganó el premio mundial. Justamente esta sociedad, el NMBS, que es Engineer, Medical and Biological, no, Society. La sociedad de ingenieros, unido a los médicos y a los biólogos, todos unidos, interdisciplinariamente, de la IEEE. Efectivamente, aquí nuestra rectora, actualmente en la Universidad de San Marcos, premia a los muchachos que tuvieron la iniciativa, ¿no?, de trabajar un kit biomédico, que lo vamos a ver. Un kit muy sencillo, que medía los parámetros de aquellos pacientes que por el COVID tenían temor ir a los centros hospitalarios o a las UCI. O sea, voy a la UCI que van a matar. Si no voy a ver el COVID, voy a morir de cualquier otra enfermedad. Aquí la curación venía en su propio hogar. Por ese sentido, un médico transportar. Ahí está nuestra rectora, justamente los jóvenes, que luego viajaron a Glasgow, en Escocia, en Gran Bretaña, a recibir la prevención aquí. Esta variante biomédica dio paso
a nuestra presentación en RAN Chile. Tuve la oportunidad de liderar este equipo de investigación que van a llevar esos eventos internacionales en 2021, o sea, un año después de haber probado todo este equipamiento, en la posibilidad de dar paso a un desarrollo portátil en pacientes agudos y crónicos, ¿no? Con tecnología de vanguardia para autocontrolarse y de monitorear. O sea, el médico lo monitoreaba de donde se encontraba. La propuesta desarrolla un módulo portátil, mide 9 parámetros, ¿no? Y evalúa el riesgo quirúrgico, el protocolo de teleconsulta, o sea, la consulta se hace en línea, y se previene y promueve la salud. El objetivo de la investigación fue implementar un módulo portátil de autocontrol y de monitoreo utilizando una plataforma web. ¿No? Fue presentado justamente al Foundation el 9 de abril, y sé que es bien abril, porque no habían pasado 30 días de iniciar la pandemia. Y he visto también un proyecto muy interesante que también se presentó. Bien, finalmente, para concluir, el análisis político. Este año hemos incidido mucho en la facultad de Derecho, en Ciencia Política y en Social. Estamos trabajando el tema a través del Banco Mundial de un éxito que ya hemos tenido anteriormente. Nosotros hace unos años apoyamos al Banco Mundial en la creación del expediente judicial electrónico, penal y ahora no penal. O sea, la posibilidad de que se maneje con beneficiar los expedientes electrónicos en el Poder Judicial, dada el gran volumen de la gran Big Data. Pues el análisis político nos ha permitido a través de una asociación americana, como es la Asociación Americana de Técnicos e Ingenieros Legales. Existe, o sea, ya es algo así como se habla en el Perú. Ya no de un colegio de ingenieros y un colegio de abogados, no, sino un colegio de ingenieros abogados, ¿no? Como el A. Eso permitió que se explore, lo hemos hecho en esta última presentación a nivel de un artículo que estamos publicando en esta revista de Ciencia Política, de nuestra universidad, a propósito de los desarrollos que los propios estudiantes hacen en un curso en la parte de Marcos de Pionero en Latinoamérica, ya medios electrónicos aplicados a la política. O sea, ¿cómo explicar características de la política que están venidas menos, están en nuestros medios, pero desde otra perspectiva, ¿no? Bueno, esa ha sido una revisión en la era de la mejora de la producción industrial. Cada uno de estos desarrollos a través de un canal que le hemos dado en llamar Inteligencia Artificial Perú. Ustedes lo pueden visitar si tienen interés de poderlo ver, presentaciones que hemos hecho en nuestra Tribunal Constitucional, no solamente en el ámbito de la Secretaría, sino también en el área de la ciencia administrativa, etc. Lo pueden hacer a través del canal de YouTube llamado Inteligencia Artificial Perú. Muchas gracias. Nos has hablado de sobre el conocimiento, la inteligencia artificial, y eso está siendo presente en esta cuarta función. Y definitivamente creo que nos concientiza, ¿no? Para comprender que la inteligencia artificial es el complemento de muchas actividades laborales. Es impresionante lo que hemos visto de la organización de un chip puede aportar y ayudar a aquellas personas que han sido privadas en el momento de alguna actividad física, de otros accidentes, y da la luz para que realmente motive a seguir explorando. Vamos a pasar, si usted me permite, la autoridad perspectiva de la mesa de honor, a las preguntas correspondientes para el especialista que hoy día nos acompaña. Desde que los turistas se desplazaron las primeras máquinas populares, la gente del campo migró hacia las ciudades industriales y apareció el capitalismo, un cambio social y económico. ¿Podría decirme cuál sería el cambio social, económico o otros cambios que puede existir por la industria 4.0? Bien, público, muy buenos días. Yo considero que los cambios no deben ser considerados como radicales o de ruptura, ¿no? Disruptivos se le llama en innovación, ya que estamos en una feria de equipos. No van a ser disruptivos, pues no debemos tener temor.
Pasar de la primera a segunda generó la oposición de los budistas. De la segunda a la tercera, la guerra de las corrientes. También así que hizo, Tomás Alva Edison, propicia que se cree la silla eléctrica, para que la gente vea cómo muere una persona electrocutada. O una elefanta, como la elefanta ahí cruzando el río Manhattan en Nueva York, pero electrocutada con la energía eléctrica alterna, porque no, su energía, que es energía eléctrica corriente continua, es mejor. Imagínense. De la tercera a la cuarta igual. ¿Para qué dicen microelectrónica? No, si ahora tenemos nanoelectrónica, tenemos otros dispositivos, ¿por qué hacemos tan pequeños si dan rayos los sistemas? Y ahora que estamos pasando de la tercera a la cuarta, ¿para qué inteligencia artificial? Que ahora tenemos, si estamos bien, los trabajadores pueden ser más productivos, más eficientes, pueden lograr efectividad, o sea, combinación de eficiencia más eficaz, ambas, ¿no? Bueno, es la misma respuesta que se dio desde la primera a la cuarta y a la quinta, que en algún momento vendrá. Ahorita nos encontramos en la cuarta, no sabemos hasta cuándo durará. Hay muchas ideas al respecto, pero bueno, son ideas. Lo concreto. La pandemia demostró en los Estados Unidos a través de un trabajo de Sarah Yelman, que visito a las entidades, la respuesta a la pregunta que usted tiene. ¿Cómo va a ser considerado nuestro trabajo ahorita en la pandemia? ¿Cuánto de nuestro trabajo será independiente? ¿Cuánto se le comprometerá el empleador a hacerme capacitar? ¿Será necesaria la capacitación? ¿O yo mismo tengo que capacitar? No, la respuesta es que cada uno va a tener que capacitarse. Porque cosas libres existen. Eso de que ya tengo tal grado, de que tengo... Ya es indiferente. No digo que el CV no va a ser analizado por los grados, ni por los títulos, ni por los estudios. Va a ser analizado por las competencias específicas que esté hacer. ¿Y cómo sé que las sé hacer? Porque la inteligencia artificial ya no me dijo, ya. Y yo sí sé hacer ese trabajo, lo hago bien. Y dice, pero ¿cómo sabes? Si yo trabajo en un taller y nadie me ve. ¿Sí? Las máquinas putas actualmente están programadas para el operador y esa información va a internet al sistema CUCA central y nosotros sabemos la efectividad de ese trabajo. En empresas como Cameca, en el norte, conozco la experiencia del norte, del Perú, y todo. Se sabe los operadores quiénes son y se los llama. Es una empresa mía. Yo conozco cómo trabaja. A pesar de que nunca la competencia puede ingresar a empresas, pero lo sabe por la efectividad que tienen manejar el robot KUKA, por ejemplo, que es un brazo articulado especial. Entonces, primera razón, estimado colega, no hay que tener temor. Pero la primera consecuencia es que la capacitación ya no será una capacitación externa, será interna, o sea, será una autocapacitación. La segunda, tendremos más tiempo. Vamos a tener más tiempo, es mejor. El tiempo de ocio era un tiempo que se estaba buscando aumentado. Ha aumentado en general, la tecnología va a tener más tiempo, pero ese tiempo hay que saber utilizar para otro. Entonces, uno de los grandes esfuerzos que va a tener la escuela, ¿no? Que va a tener las universidades, los centros tecnológicos, es con qué vas a hacer en tu tiempo libre. ¿Cuál es la tendencia que va a hacer? Hay tendencias catastróficas, como la de Harari, por ejemplo, este filósofo de la ciencia, otras menos artificiales, ¿no? La propuesta de la filosofía francesa, como la de Gamolán, etc., ¿no? Propuestas pueden haber muchas, pero no concreto. Vamos a tener que autocapacitarnos. Segundo, cada una de estas tareas que dan nos va a permitir tener más tiempo. Eso no significa que tampoco nos van a pagar menos. No debería significar eso. Porque el estudio de Sarah Jeffrey, justamente, que se llama El trabajo no me amará. El trabajo no me amará. Significa que, en realidad, ya después de la pandemia, el trabajador en el mundo se da cuenta que no le interesa para nada el empleador sobre nuestra salud. No sabía que no le interesaba. O sea, la empresa no le interesa. Y la pandemia lo ha demostrado, dice Sarah Jeffrey. Entonces, ¿qué dice el trabajador? Tampoco me interesa la empresa. Entonces, lo que voy a hacer es ser más productivo con la finalidad de competir con los nuevos hábitos que se van a llegar. Más tiempo laboral, no voy a exigir más también por mis capacidades que son cada día más especializadas. Y en el Perú hay un gran terreno, si solamente el 30% de la capacidad productiva significa que el otro 70% está libre. Si hoy día me capacito en las nuevas metodologías que existen, y no solamente ChatGPT, que es una visión muy pequeña y hasta yo diría que como un buscador
especializado que articule el lenguaje humano, nada más. Pero hay otras actividades que aquí ya las he visto, como el Internet de las cosas, todas las máquinas conectadas entre sí y dándose información, como el machine learning también, ¿no? O sea, que la máquina poco a poco vaya aprendiendo. Este equipo que está aquí, que yo agarro con la mano, lo tengo que posicionar y que no se cruce, ¿no? Actualmente, ustedes van a Toolbox y hay un equipo muy similar en que ya es inteligente. ¿Y qué cosa es inteligente? Que detecta que la fuente viene de opción, inmediatamente abre el equipo por este lado. Es un niño que tiene varias entradas. Entonces, para que no se cruce. Digo, eso es mejor que estar escuchando un acoplamiento. Entonces, esto se va a volver inteligente. Ni siquiera ya me escuchan menos, pero lo bajo más. Eso no debería existir, solito se va a mejorar. Mientras, tareas como esa, estimado colega, me permitirán acceder a la tecnología, pero como una ayuda. Bueno, definitivamente es importante lo que recalca y hemos citado la capacitación para los profesionales. Definitivamente es un reto para que nosotros continuamente estemos trabajando sobre esta inteligencia artificial que ha venido a trabajar. Tenemos un compañero perfecto. Ahora el tema de los chicos, porque de repente preocupar algo, ¿no? Porque creo que nos implica nuestros gustos. Tenemos que ser como de estimados, porque te va a trabajar. Tenemos otra pregunta, no sé si por ahí creo que hay una señorita que le para una caballero, policías. La función que cae en el centro, te mete el chip al cerebro, te mete el tema de ansiedad, tiene eso, además, por ejemplo, a los humanos, cuando vas a encima, no puedes controlar, todo, ¿cómo es una con eso? Comunidad sabe nos sorprenderíamos si la electrónica que se utiliza en los controles de lo más sencilla. Muchos me dicen que se va a necesitar un microprocesador tipo Pentium. ¿Qué será que todo Pentium? No, es un amplificador operacional, un Opamp 741. Porque nuestro cerebro no obedece a muchas señales, son señales muy simples, de frecuencia muy baja. Nos sorprendería, señor, usted mismo puede hacer el control. Usted mismo lo podría fabricar tipo un caso como Maduro. O sea, no se necesita una gran electrónica, es una electrónica, yo diría, hasta discreta. ¿Sí? Los sensores son muy sencillos, son sensores eléctricos que muchos de los cuales los podemos fabricar nosotros. En el Perú, una década existente hemos fabricado resistencia de toda naturaleza, eléctrica, CFDS, o sea, todas las resistencias las fabricamos. Y son los mismos tipos de resistencias y tienen resistencia, claro, que son resistencias que varían de acuerdo al movimiento. Si el ser humano se mueve, la resistencia también varía en su valor. Y el cerebro está en movimiento. Es un movimiento eléctrico, autocontrolado. Y cuando pare, hay que tener una fuente de energía eléctrica, una buena batería. Entonces nos sorprenderíamos. Esas actividades no son muy complejas. No es que se necesite una gran tarjeta, un Arduino. El Arduino quedaría demasiado grande. Lo que necesito en escuelas, en instituciones como esta, es que me quede clarísimo cómo hacer un sistema de control. Un sistema de control que tiene sus sensores, que son como nuestros sentidos, tiene su procesamiento, que lo vamos a hacer de manera lineal, derivativo o integral, o sea, conocer bien mi matemática básica. Saber cómo se integra, o sea, cómo se suma, y cómo se deriva, cómo sea la velocidad de cualquier señal. O sea, si no conozco mi matemática, no sé mis sensores cómo funcionan, menos voy a poder hacer la retroalimentación a través de los actuadores. Porque van a ser actuadores muy simples. Este motor, ¿qué hace este motor? Gira. O sea, ¿qué más complejo puede haber? No debe ser mucha complejidad. Algo que gire, claro, pero no es cualquier motor. Tú lo haces girar con un ángulo exacto. Eso es un servo motor. O sea, no es cualquier motor. Entonces, tengo que tener mis conocimientos clarísimos de matemática, de control, ¿no? Y un poco de señal analizar. Si yo tengo esas tres posibilidades, puedo controlar todo lo que usted ha visto acá. Esto no es un gran desarrollo. ¿Qué es lo que va a incorporar la inteligencia artificial? Porque esto existe. Lo que la inteligencia artificial va a hacer es que a veces estos mecanismos se creaban, por ejemplo, un marcapasos, y no le hacía a todas las personas.
Es como cuando nos colocamos de repente un audífono para aquellas personas adultas mayores que están perdiendo el sentido auditivo. ¿Usted cree que cualquier audífono le sirve a cualquier persona? ¿Cualquier lente le sirve a cualquier ojo? Todo tiene su medida, su adaptación. Y perfecto, yo le envío a una persona el lente. ¿Será el mismo el próximo año? ¿Será un lente más intenso, menos intenso? Bueno, si la persona se alimentó bien, tomó su hierro, todo de repente mejora. La persona puede mejorar la vista, puede empeorar. ¿Quién se dará cuenta de eso? La IA. Ahí sí entra la IA. O sea, tiene que incorporar a estos mecanismos alguna forma que autoaprenda. Porque de esa manera, aunque el corazón se envejezca de manera muscular, tu circuito entiende que también tiene que funcionar diferente. No es lo mismo que funcione de noche, y eso es lo que tiene un problema con el marcapaso. A veces están durmiendo y los levanta el marcapaso. Qué incómodo debe ser, ¿no? Uno tenga un marcapaso y a medianoche solito se dispara, ¿no? El marcapaso tiene que detectar toda la actividad de las ondas alfa, las ondas beta, las analiza en sí. Y no dice, no, que siga durmiendo, que siga durmiendo. Tiene que adaptarse. Entonces, la guía no es que es el equipo electrónico. El equipo electrónico es muy sencillo, ¿no? Este equipo electrónico central y no invasivo, incluso la tendencia que no sea invasivo, o sea, que no ingrese, o sea, que no sea invasivo. Por eso es que ahora hay una gran lucha, las personas entran un poquito en temor y dicen, pero ¿por qué me van a tener que abrir? ¿Me van a colocar ahí una máquina? Por eso los equipos tienen que ser no invasivos actualmente. El robot Da Vinci, al tratar el cáncer a la próstata en los varones, por ejemplo, ya no ingresa al interior, lo hacen desde afuera. Incluso las personas que tienen derrame aquí, ya no tienen dos soluciones. ¿Cuál era la primera solución? La primera solución es entrar a una sala de operaciones, ingresar el médico hasta donde se encontraba el derrame y tratar de solucionarlo, absorbiendo el líquido, ¿no? Derramado, tratando de reconstruir. Uy, pero ¿cuánto de efectividad tiene eso? Los pacientes decían, no, de ahí no va a ingresar. Segunda posibilidad, ¿no? Ya no operarlo. Medicación. Algún medicamento que ingrese y llegue a ese muerto. Ahora la tercera y más importante en realidad, ¿qué será acá? Hay un experto que viene a la espalda de una clínica muy conocida, no cuál es esa clínica, pero está a la espalda de la clínica norteamericana, no es de la norteamericana, aquí. Vienen todos los meses a operar personas con derrames cerebrales internos sin invadirlos. ¿Cómo? Con ultrasonido. Entonces la máquina detecta dónde se encuentra y solito lo cauteriza. En el interior, sin abrir, sin medicamento, y hay una efectividad enorme. ¿Y cómo la IA funciona en ese caso? Determinado qué intensidad. No es siquiera radiación, o sea, no es radiación, es sonido. Como la ecografía es sonido. Con sonido se logra cauterizar. Y se hace aquí en el Perú. Bien. Eso en el futuro puede ser algo cotidiano. De repente uno mismo se autorregenerará los golpes que ha tenido en las rodillas, en los brazos, etc. Todo eso tiene que autorregenerarse. Pero la máquina tiene que saber, o quien domina la máquina, que estos procesos de desorden, que hoy día se están viendo, epilepsia, Parkinson, Alzheimer, distonia, depresión, obviamente de origen neuronal, pánico, etcétera, puede ser de alguna manera resarcido en ese propósito, ¿no? Yo los invito a que vean este espacio, que se llama el espacio Tesla, pasa todas las semanas, es la visión que se lleva a cabo en cada uno de los estudios que utilizan, entre otras herramientas ágiles, la inteligencia artificial en el uso de la industria. Claro, ustedes me dirán, bueno, hemos visto la industria, pero un poco, además hemos visto la parte técnica. No nos olvidemos que la industria solamente es una parte aplicativa de los desarrollos que se dan en otros años. Si la industria necesita transformaciones como los CNC, por ejemplo, en el caso de los portes, o si la industria eléctrica necesita mejorar el rendimiento de sus baterías, en el caso de la parte eléctrica, etc., ellos vienen por desarrollos que se tienen en ámbitos como la del manejo cerebral. No, y esto no es nuevo, ya se hacía en el 80, y hay estudios pioneros que hoy día se llevan a cabo con esas implementaciones que son automatizadas.
si he respondido su. Pero muchas gracias. No sé, tenemos ya la última pregunta. Sí, puedes hacer tu pregunta. Estamos escuchando. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias ante todo por compartir sus conocimientos. Mi nombre es Araceli Rachoa de la carrera de electrónica. ¿No? Personalmente también trabajo bastante con lo que es ChatGPT, un poco de inteligencia artificial, ¿no? Pero para los alumnos, ¿qué cree usted que es, cuáles serían los conocimientos base para que ellos aprovechen lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Y también agregar, muy aparte de ChatGPT, ¿no? ¿Qué otras inteligencias artificiales ellos podrían utilizar pues, para desarrollar proyectos o demás cosas que estén referentes a la carrera? Gracias. Hace poco unos colegas en un examen de grado decían, pero el examen es realmente sea original. Le hemos pasado un revisor de coincidencias, ¿no? Claro, ustedes conocen cuál es ese revisor. Lo hemos pasado y nos ha salido 8, 12%. Está menos del 20% que pedimos en esta institución. Entonces dije, mire, vamos a hacer una demostración. Le dije a ese miembro del jurado, ¿no? Un día que iban a haber presentaciones doctorales en su mano. Mire, vamos a pedirle que la máquina a través de ChatGPT, como dice la señorita, le haga un discurso. Por ejemplo, le vamos a dar a llamar el éxito de la feria de investigación, innovación y emprendimiento del Instituto Superior Tecnológico de las Fuerzas Armadas. Vamos a ver, que se llame así. ¿Ya? Perfecto. Y le voy a decir que sea de 1000 palabras, que tenga una buena introducción impactante, que tenga una buena conclusión, que utilice conceptos de la especialidad, como ya pensé que estamos escribiendo una novela literaria, ¿no? El lenguaje literario no es igual que el lenguaje científico. Que tenga un fuerte componente electrónico, que dice, o sea, que hable de la técnica electrónica, o sea, que no, la máquina no me diga cualquier lenguaje, no, que nadie específicamente toque la electrónica, o sea, que me emplee conceptos como los transistores, los circuitos integrados, bien, perfecto, y da el discurso. Lo pasamos por el Turing, nos dio 1% de coincidencia. ¿Qué poquito? ¿Se imagina? La máquina entonces digo, ya burló. Vamos a entrar ahora donde no ChatGPT, sino no ChatGPT, es otro servicio que ofrece los mismos creadores de ChatGPT. Es detectar quién hizo ese discurso. Si lo ha hecho una máquina o lo ha hecho un humano. Lo sacamos y el resultado decía 80% de probabilidad de que lo ha hecho una máquina. Entonces, ¿dónde pasaron las coincidencias? ¿Por qué? Porque la máquina tiene cosas que el humano no tiene. O sea, en primer lugar, la máquina, todas las frases tienen igual tamaño. Eso se llama incompleto. No ha sido traducido al español, pero sería algo así como no completo, o sea, incompleto. Significa que para la máquina todas las frases son igualitas. El humano no habla así. El humano tiene interjecciones, tiene decidencias propias. Incluso cuando he estudiado con los humanos. Qué horrible sería escuchar a un humano que repita lo mismo, sería algo cacofónico. Parece un poema prácticamente. Pero el ser humano, la máquina sí, no tiene complexo, pero también tiene flexibilidad. O sea, la máquina, aparte de tener frases iguales, incide muy automáticamente en las condiciones lógicas de razonamiento. Causa 1, causa 2, resultado 1. Causa 1, causa 2, resultado 2. O sea, algo así como si yo estuviera argumentando. Argumento 1, razón 1, razón 2, no, conclusión. Argumento 2, razón 2, razón 3, etc. Conclusión. Contraargumento. O sea, el ser humano no responde así. Eso sería como hacer un trabajo de investigación. Bueno, ya tengo mi plantilla y llenamos los datos. Pues, esta es mi hipótesis, esta es mi causa, estos son mis objetivos. El ser humano no trabaja así. Pues, ¿qué pasa? Entonces, el motivo, señorita, es el ChatGPT, como todas las herramientas, nos van a ayudar enormemente a orientar nuestro aprendizaje. Yo más bien diría, sí, los estudiantes deben utilizarlo, pero para aprender. Por ejemplo, yo le puedo decir, hazme un discurso y muéstrame qué partes has considerado al hacer el discurso.
si es que yo realmente estoy diciendo la parte de un discurso. Me dice, mira, te voy a considerar porque se considera que estándarmente un ensayo debe tener una introducción, bueno, un desarrollo. Mire, ya aprendí, y acá está. Pero, genérame una rúbrica. Es complicado generar una rúbrica para un evaluado. Es lo más complicado de un proceso de evaluación, es generar una rúbrica. O sea, ¿cómo voy a evaluar el trabajo? Al ChatGPT le voy a decir, genérame una rúbrica de este trabajo. O sea, ¿cómo lo voy a evaluar? No, un trabajo enorme. Y como yo voy a aprender ese trabajo, porque ese trabajo la máquina no lo hace con generación espontánea. Desde el año 2016, o sea, hace 6 años, se pagaba $7 por hora para gente que introdujera información en ChatGPT. Conozco varios colegas. Entonces, en alguna oportunidad, me llegó la posibilidad de trabajar en mis horas libres ingresando información para la base de datos de ChatGPT hace 6 años. O sea, la información que está en ChatGPT no se ha inventado, está en una base de datos, se ha inventado. Lo que ha hecho ChatGPT es organizarla de tal manera que se trabaja con un lenguaje natural. Entonces mi conclusión sería, no hay que tener el temor, más bien me va a enseñar a escribir bien, a evaluar bien. El día de ayer justamente tenía que rendir un examen de un curso de ciberseguridad que se llama la ISO 27001. Un examen no me he querido por una consultoría que tengo que tener. Yo le dije a ChatGPT, mira, dadas estas preguntas y dadas estas alternativas, ¿cuál es la más probable que sea la respuesta? Es esta. Y ahí, ¿en qué parte de la norma está? En los anexos de la página 4. En los anexos, ¿qué? ¿Por qué está? Pero no voy a, es que la máquina me haga en la vida, pero ya me ahorro. De las 17 normas, desde la 31.000 hasta la 27.001, 27.002, en ciberseguridad, desde todas las categorías, son como 50 hojas ya la máquina que dijo dónde debo de buscar, con altas posibilidades. No me dice la respuesta, yo sería tonto de buscar. No tengo que buscar, pero la máquina me ha mostrado que no tienes tiempo de buscar. Segundo, de matricularme en un curso. Preferente haber estudiado un curso. Todos los días estar cada semana, estar orando, y tú mismo aprendido. La máquina nos va a enseñar aquellas labores que siendo rutinarias, sin embargo representan grandes recursos, ¿no? Y bueno, por otro lado viene la creatividad. La creatividad va a ser creativa. Eso sí, no, pero la creatividad me va a ser propuesta por la máquina. Por ejemplo, yo le dije en ese discurso a los colegas que estaban, que íbamos a evaluar doctorando. Le dije, a ver, vamos a hacer un discurso creativo. Empieza con una frase, la máquina se emociona. La máquina lanza frases moralejas, ¿no? Por horarios, interesante, ¿no? Claro, los toma de diversos autores. Y de todas esas tomadas, pues, mi base de datos no sabe precisar. Le digo, y si pudiésemos mirar las ideas, por ejemplo, de la filosofía actual, ¿no? Ya que estamos viendo violencia, por ejemplo, ahora, una violencia ciudadana tan intensa, digo, ¿qué parte de la propuesta de Michel Foucault puede ser engarzada como una realidad que te voy a describir? Claro, la máquina no le voy a decir cuál es la realidad que investigue de Perú, pero la máquina no está conectada en tiempo real, la máquina solamente tiene información hasta 2021, nada más. Pero yo le tengo que describir la realidad de series que estamos viendo asaltos, que estamos viendo robos, este es un país llamado Perú, ¿no? Ya entendí. Ahora, desde la posición de Michel Foucault, ¿no? Eso de vigilar y castigar, ¿no? Piensa que vigilar y castigar, eso es bueno. Pero desde la visión, ¿usted cree, no? ¿Usted cree que esto se va a resolver? No, para nada. No se va a resolver. ¿Cuál es el problema? Las medidas son oye, eso no pueden hacer nuestros ministros. Nuestros políticos no pueden ayudarse de las máquinas para que se den ideas nuevas, probadas, bajo teorías y también bajo realidades políticas, ¿no? Ya hablamos. Entonces no tengamos miedo ni en la tecnología, ni en las ciencias sociales, ni en las ciencias humanas, ni en la creatividad, porque no nos va a quitar ni el sueño ni la creatividad. Es algo que es tan humano, pero también tan errado, porque el humano queda raro. No lo hace perfecto, y uno se va a dar cuenta en el tiempo que esto lo ha hecho. Esto lo ha hecho. No existe la perfección en la naturaleza. La naturaleza humana es eso. Como deberíamos ser. Humano soy. Nada humano me es ajeno.
están en esta primera feria de investigación, innovación y emprendimiento 2023. Le invitamos que por favor se acerquen en medio del auditorio porque toda la temporada de fiesta va a ser un reconocimiento a esta ponencia que se ha tenido. Muy gentil de usarnos sobre este tema tan importante que es la inteligencia artificial en la mejora de la producción industrial en el Perú. Recordando que los invitados especialistas y pioneros en educación a distancia, informática educativa, informática política, derecho de las nuevas tecnologías, derecho constitucional y medios electrónicos aplicados a la política, regulación de los servicios públicos, diseño y desarrollo de máquinas, equipos para la transformación de las energías electricidad, y gas y petróleo. En este momento, el señor contraalmirante Rafael Alejandro Carnicella Portal, director general de Piezas, entrega este reconocimiento al invitado de honor hoy día que, como ya mencionamos, nos ha ilustrado acerca de la inteligencia artificial, realmente que es impresionante. Y entender que no ha venido a suplir nuestros trabajos, sino es parte de nuestras actividades profesionales. Muchísimas gracias.